Bueno, partimos con la grabación. Tenemos nuestra segunda sesión de team del taller de interculturalidad y multiculturalismo. Estamos súper contentos. Aumentamos la presencia extranjera. Tenemos dos personas de Argentina, Gracia Clérigo, que está en Córdoba, y Francesco Luca, que está en Buenos Aires. De parte tenemos estudiantes de la Trabajo Social de la UTEM, ¿no? Doña Ashley, doña Valentina, doña Karina Fuente, que se integró recién, Valentina Caro, y de la Universidad Tecnológica Metropolitana, Anaí, y también Germán, que nos acompaña. Bien. Sin más preámbulos y habiendo ya compartido la primera sesión que hizo la profesora Gracia Clérigo, le doy la palabra al doctor Oscar Vega y su presentación: Procesos migratorios, multiculturalidad y trabajo social en la sociedad global y compleja. Ya, profe. Muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias por acompañarnos en esta tarde. Gracias, Benjamín, por la invitación a esta rica experiencia que estamos eh, compartiendo del team, que me pareció un nombre muy sugerente y provocador como team, así como un gran equipo hablando y discutiendo de estos temas, que si bien es cierto, no son temas de moda, porque no es una moda, esto tiene que ser un trabajo constante para poder producir los cambios. Y quiero, como te decía al comienzo, expresarle a la audiencia la excusa de nuestra vicedecana, Paulina Cárdenas, que ella iba a participar, pero por su agenda de compromisos del cargo no nos pudo acompañar. ¿Y por qué hago esta mención? Porque Paulina Cárdenas, en su labor como académica e investigadora también, es parte de este trabajo que venimos haciendo sobre multiculturalidad y los procesos migratorios, como parte también del Centro de Desarrollo Social y Comunitario de la Escuela de Trabajo Social, el CDSOC, ¿ya? Paulina fue la pionera en esta materia en el CDSOC por allá unos años pasados, pero que fue interrumpido ese trabajo producto de la pandemia por las condiciones sanitarias de la época. El CDSOC tuvo que suspender ese trabajo y estamos intentando retomar ahora eh, esa línea de acción que es propia de este centro. Y yo quiero compartir hoy día unas reflexiones que están asociadas a un artículo, un primer artículo de este título que esperamos dentro del 2025 se transforme en una publicación ya mayor, como un texto de debate, es un ensayo sobre materias de procesos migratorios y multiculturalidad, donde vamos a ir examinando la participación disciplinar de algunas áreas que nos parecen trascendentales en estos procesos migratorios y multiculturales que se están vivenciando en América Latina, ¿no? Oscar, te voy a hacer una pequeña interrupción para darle la Sí, bienvenida a doña Scarlett Auri, jefa, directora de carrera de Trabajo Social de la UFRO, que también es otra universidad que está apoyando esta iniciativa. sí, bienvenida Scarlett, gusto. Entonces, y bueno, este es el gran título que va a convocar una serie de artículos que hablan de procesos migratorios, cómo entender la migración desde el enfoque que queremos mirar y que esperamos que otros miren desde allí también, ¿no? Y que por eso este trabajo que está impulsando el team nos parece relevante, que es posicionar desde la lógica de más humanidad, porque ya no solo es un tema de derechos humanos, sino que es simplemente la apelación a una convivencia más humana, que podamos comprender los procesos migratorios como parte eh, histórica, pero también esencial de los seres humanos que ven amenazada su calidad de vida y que van en búsqueda de otros destinos, ¿no? Mejores para poder desarrollarlo. Entonces,
decir de que los procesos migratorios, en primer lugar, son tan antiguos como el ser humano en la Tierra, ¿no? No es algo nuevo. Entonces pareciera que las sociedades modernas y que están entrando en los campos de nuevas complejidades, se asombran con los procesos migratorios como que fuera algo, oh, fenómeno nuevo, un fenómeno emergente, un proceso social novedoso. No, no lo es. Esto es tan antiguo como el ser humano. ¿Mm? La diferencia es que ahora hay otro juego de intereses, hay otras expectativas en juego que ya han dejado lo que era más propio de nuestra condición humana, que es ser seres gregarios, ¿no? No seres individuales. Hoy día los procesos migratorios se tornan complejos porque de un modo u otro amenazan esos intereses individuales, porque de un modo u otro un proceso migratorio interpela a una sociedad, ¿no? Y esa interpelación no es una interpelación cómoda para ninguna sociedad actualmente, y menos la sociedad latinoamericana, fuertemente atravesada por su característica de desarrollo que la acompaña, que es este neoliberalismo extremo, donde el individualismo es la razón de ser y que se superpone a cualquier otra consideración. Entonces, desde nuestro punto de vista, la multiculturalidad como fenómeno global y su impacto en la estructura social tiene que ver con que amenaza e interpela a la sociedad. La amenaza en tanto que va a transformarla sí o sí. La multiculturalidad no la va a dejar a la sociedad de manera quieta, la va a movilizar. ¿Mm? Y en una sociedad donde el modelo dominante intenta mantenerla quieta como que si fuera una fotografía, esta sociedad se ve absolutamente impactada en su estructura, que está, comillas, en una pseudo armonía y en una pseudo tranquilidad. Entonces esta multiculturalidad que le empieza a hablar de colores, sabores y ritmos, como diría la gran artista peruana Eva Illón, para hablar de esta América morena y hablar del Perú, que es una sociedad también multicultural, habla de ritmo, color y sabor, ¿no? Entonces América Latina es una sociedad en su conjunto de ritmo, color y sabor, ¿sí? Sin embargo, este modelo que nos atraviesa hoy día, que nos quiere colocar el mercado como la única razón de ser de la sociedad y la única que ordena la vida, apela al orden público para defenderse del impacto de esta sociedad multicultural y diversa. Y en este sentido, la importancia de la multiculturalidad es que no solo interpela a la sociedad en su conjunto, sino que al mundo profesional también, ¿no? A las distintas disciplinas profesionales, esta multiculturalidad la desafía y la interpela. Y vamos a centrarnos en dos ámbitos en esta conversación, con esta primera exposición mía y después que espero que tengamos una conversación más abierta, son dos áreas que tienen que ver eh, con un mismo fenómeno de humanidad, ¿no? Que es la educación, por un lado, y el trabajo social, por otro. La educación como el gran instrumento que nos permite ampliar las fronteras mentales para entender y valorar lo diverso, y el trabajo social como la gran herramienta que tienen las sociedades latinoamericanas para poder generar condiciones y estrategias para aperturas sociales que permitan una integración y una amalgama cultural que, respetando lo diverso, comience a generar nuevas estructuras al interior de la sociedad. Entonces, el trabajo social, al igual que la educación, son las dos grandes herramientas que nosotros identificamos en esta interpelación profesional que nos viene desde lo multicultural para facilitar la integración y el entendimiento intercultural, ¿sí? Entonces, cuando
estos procesos migratorios que están en pleno desarrollo, no como algo nuevo, insisto, sino como algo que viene ocurriendo desde hace mucho rato y como que es parte de nuestra identidad tanto en Latinoamérica como en el mundo, eh, establece al menos tres desafíos que nosotros identificamos como de mayor relevancia. Que el primer desafío es la inclusión social. Y aquí nos topamos con el tema de derechos humanos. Primer elemento, ningún ser humano es ilegal, ¿no? Ese es nuestro primer principio, ¿no? Ningún ciudadano es ilegal, ningún ser humano es ilegal. Distinto es un migrante que no tiene regularizada su situación migratoria a que él como persona, como ser humano, sea una persona ilegal. ¿Mm? Entonces, necesitamos que nuestras sociedades comprendan esa diferencia para comprender a su vez que si estoy recibiendo un ser humano, ese ser humano solo es posible de desarrollarse en sociedad. No se puede desarrollar como una isla, sino como parte de esta gran eh, realidad llamada sociedad, ¿no? Entonces, el mayor desafío que instalan estos procesos migratorios es el desafío para las sociedades mirándose al espejo, decir, ¿qué tan inclusivos somos nosotros como sociedad? ¿Qué tan tolerantes somos con lo diverso? ¿No? Y finalmente es una eh, interpelación a la democracia, ¿no? ¿Qué tan demócratas somos como sociedad? ¿No? Porque generalmente los procesos migratorios empiezan a traer nuevos colores, ritmos, sabores, ¿no? Y que los ritmos y los colores y los sabores que ya están instalados empiezan a incomodarse porque se ven como que van a ser reemplazados por los nuevos ritmos, colores y sabores que empiezan a llegar, ¿sí? Entonces, los procesos migratorios instalan de un modo u otro un debate respecto de cómo esta sociedad es capaz de absorber las nuevas identidades culturales sin perder la propia, o cómo pone a disposición su propia identidad cultural para que se entrelace con las demás identidades y construyan esta identidad multidiversa de la cual vamos a hablar más adelante. ¿Mm? Entonces, un tercer desafío que tiene que enfrentar la sociedad es su adaptación a las nuevas realidades socioeconómicas, ¿no? Porque tiene que ser capaz la sociedad de derribar los mitos. Una sociedad como la nuestra sociedad latinoamericana, que está viviendo en plenitud la globalización, que está siendo cooptada por el fenómeno de la globalización, pero que a su vez también se está abriendo paso a esta nueva sociedad que habla de la nueva complejidad, esta nueva sociedad global, donde ya no lo, lo local es una referencia cada vez más difusa, porque estamos insertos en este mundo global. Entonces, ¿cómo esta sociedad se adapta a estas nuevas realidades socioeconómicas, y derribando el mito de que el migrante viene a quitar empleos a otra nación, que viene a apropiarse lo que no le corresponde, que viene a reemplazar culturalmente la cultura existente? Por lo tanto, tenemos la exigencia de que la sociedad tiene, y sobre todo la sociedad latinoamericana, tiene que avanzar y crecer en fortalecer su identidad cultural para que, fortalecida esa identidad, que no es un proceso, sino que es cotidiano, o sea, no es un proceso a largo plazo, sino que es cotidiano, todos los días debemos estar reforzando esa identidad para que como cultura de acogida seamos capaces de ofrecer la riqueza cultural nuestra a la cultura que es la cultura de llegada, para que esa cultura de llegada también se nutra y se fortalezca en su diversidad.
Entonces, en ese sentido, tanto la educación como el trabajo social son herramientas poderosísimas que tiene nuestra sociedad latinoamericana para la construcción de sociedades equitativas e inclusivas. Porque el sistema educacional en todos sus niveles, desde la educación preescolar hasta la educación superior, se desarrolla en condiciones de valoración de la diversidad y de comprender la riqueza que ella implica, vamos a tener no solo gente más feliz, sino vamos a tener gente con mucha más capacidad de apertura a lo distinto, ¿no? Y gente con mayor capacidad de reconocer en otros también su propio valor, tanto cultural como humano. Eso supone promoción de la justicia social y la solidaridad, ¿no? Cuando ejercemos esta condición de inclusión como sociedad, no estamos haciendo otra cosa que justicia social, ¿sí? Porque no puede haber un ser humano que no pueda vivir con dignidad, sin que eso sea una interpelación profunda a la conciencia y a la decencia. Quiero partir por el revés, que si hay una persona, un ser humano que no pueda vivir con dignidad, es la gran interpelación a la conciencia y a la decencia, digo, sobre todo en sociedades que nos sentimos o donde este mundo mercantil nos ha instalado que somos modernos y desarrollados, ¿no? Particularmente lo digo en el caso chileno, que en algún minuto nos instalaron el marketing de mercado y la lógica de mercado, la idea de que éramos los tigres de América Latina, ¿no? Los grandes tigres de América Latina, emulando a los tigres asiáticos, a los poderosos tigres asiáticos, que en la economía se estaban desempeñando cada vez con más capacidad y más eficiencia y globalmente estaban teniendo mayor control del desarrollo económico. Pero nos bastó un primer invierno después de aquel glorioso marketing de los tigres de América Latina, el primer invierno después de aquella campaña maravillosa que dejó un desastre en Santiago con aluviones e inundaciones que nos mostraron la realidad de que éramos un país que aún habiendo alcanzado niveles de crecimiento del orden del 7 y el 8%, el crecimiento económico no significaba que los ciudadanos tenían mejores condiciones de vida. Seguíamos siendo un país pobre con una precariedad de vida, ¿no? Y que se seguía concentrando el bienestar en la élite de todos los tiempos, ¿no? Entonces, la educación a través de sus métodos y el trabajo social a través de lo suyo son ámbitos que pueden generar procesos participativos de empoderamiento comunitario, es decir, el ser humano, el ciudadano común, el ciudadano de a pie, es el que se debe empoderar para cambiar y transformar esta sociedad excluyente en una sociedad mucho más inclusiva, partiendo por la caridad en casa, ¿no? Si nos cuesta todavía incorporar al distinto, que es el del pueblo originario, ¿cuánto más nos va a costar incorporar al distinto que viene de otra nación y que a veces habla otro idioma? ¿Sí? Entonces, ¿cómo la educación y el trabajo social se transforman en los dos grandes motores que pueden impulsar procesos comunitarios que empoderen al ciudadano común para comprender la diversidad y abrirse a mayores niveles de aceptación y tolerancia? Y eso significa comprender este proceso, nos conduce que este proceso multicultural y los procesos migratorios que muchas veces lo impulsan, va impulsando a la sociedad a este gran desafío como lo denomina Steven Bortek. Bortovec dice que la superdiversidad es lo que está viviendo América Latina, donde eh, esta superdiversidad no solo se da a nivel de América Latina, sino se da en la escala global de esta sociedad compleja y que tiene implicancias
eh, absolutamente insospechada. Y eso significa que esta superdiversidad, la que menciona Bertovich, es ni más ni menos que la creciente complejidad que está viviendo la sociedad al aumentar su diversidad de población humana, ¿no? Y sobre todo se marca esto y se expresa mucho más en los contextos urbanos, donde en cualquier capital de América Latina hoy día encontramos una multiplicidad de identidades étnicas, culturales, lingüísticas y religiosas también, ¿sí? Y aquí nos vamos encontrando con otro fenómeno, que esta superdiversidad a la que hace mención Bertovich eh, genera un desafío a los enfoques tradicionales de diversidad étnica y cultural, particularmente en el caso chileno, ¿no? Que les cuesta a la sociedad en su conjunto convivir con el tema de los pueblos originarios, particularmente nuestro pueblo mapuche. ¿Mm? Entonces, cuando advierte que Chile está viviendo un proceso creciente y acelerado de eh, migración y multiculturalidad, genera resistencia, porque nuestra sociedad chilena es una sociedad ampliamente, históricamente conservadora, quizás como la mayoría de las sociedades latinoamericanas, pero acá eh, se nota con mucha más fuerza, producto de que sigue estando concentrada la decisión, el poder político, el poder religioso y el poder económico en la élite sobre la base de la que se fundó la República. En 200 años no se ha movido y la meritocracia de la cual los distintos procesos históricos en Chile hacía apelación, definitivamente es solo una muy buena declaración de intenciones, pero jamás ha ocurrido en la realidad, ¿no? Entonces, desplazarse en una sociedad conservadora como la nuestra, socialmente desplazarse es muy difícil, muy, muy difícil. Y lo es difícil para el que es propio de este territorio, mucho más para aquel que ha llegado a integrarse. Los procesos de integración cultural en Chile son muy complejos, producto de que hay una sociedad que no comprende que en el mundo global y complejo en el cual estamos transitando y del cual formamos parte, no hay otra alternativa que entendernos, como lo dice Bertovich, desde un concepto de superdiversidad. ¿Por qué? Porque cada vez va a ir aumentando la población, ya no solo con nacionales, sino que se van a ir integrando con otras culturas. Entonces, para ir cerrando mi presentación, quisiera hablar de la importancia de esta educación y multiculturalidad, porque desde la educación se inicia, a mi entender, este necesario e ineludible diálogo que promueve la inculturación, que promueve el diálogo entre cultura de llegada y cultura de acogida, que permite esta multidiversidad y esta superdiversidad que hacíamos mención recién. Y desde allí es posible avanzar a tener, a través de las oportunidades pedagógicas que sean posibles de planificar y ejecutar, un gran motor para crecer en inclusión como sociedad, para avanzar hacia la superdiversidad que reconoce en todos los seres humanos el valor que le corresponde, ¿sí? Entonces, desde la educación y el trabajo social esperamos que
sean las grandes herramientas para que sea la integración como el gran camino a recorrer hacia una sociedad mucho más equitativa, donde la multiculturalidad se valore no como el problema de las sociedades y las democracias modernas, sino como la gran oportunidad y el gran valor y desafío a la vez que como sociedad tenemos en el siglo XXI, no por nuestro crecimiento económico, no por el desafío de predominancia cultural o económica dentro de América Latina, sino simplemente porque este es el mayor desafío de humanidad que experimentamos en el siglo XXI. Hoy día, con alegría, aprovecho de comentarles que se acaba de firmar el Tratado de Paz en Gaza, que nos devuelve un poco, por lo menos a personas como yo, escépticos de la bondad humana, que aún hay humanidad posible, porque estábamos asistiendo como pasivos espectadores al mayor genocidio del que se pueda haber tenido conocimiento, tan equivalente o quizás superando grandemente a lo que fue el nazismo, porque conocemos noticias parciales. Lo único que les puedo decir es que definitivamente la pérdida de un solo niño ya es un acto horroroso para esta humanidad. Debiera serlo. Y en Gaza, antes que se firmara este tratado, que no es más ni menos que solo un acuerdo de conveniencias económicas, sin importar la vida de los seres humanos, es que se ha logrado este acuerdo después de más de 8.000 niños, entre 8.000 y 12.000 niños asesinados impunemente. Entonces, cuando muere un niño, es una esperanza que empieza a morir. Entonces, nosotros que estamos en esta dinámica, ¿no? de creer y valorar el multiculturalismo y, y valorar los procesos migratorios, entenderlos y aceptarlos, no como no tenemos nada más que hacer, sino aceptarlos con alegría porque nos abrimos a un mundo mucho más heterogéneo, más diverso, más rico. Por lo tanto, es que compartir esta noticia es un momento de alegría, porque de un modo u otro, después de la firma de este acuerdo, eh, inevitablemente va a haber un proceso migratorio de familias palestinas a cualquier rincón de este planeta, ¿sí? Entonces, en Chile particularmente, nosotros somos una sociedad que tiene una diáspora palestina también considerable, ¿no? Entonces, lugares como estos, como el TIM, un lugar que estamos compartiendo de conversación sobre estos temas, también abre nuevas preguntas y yo quisiera compartir algunas preguntas también para ustedes, para que en conjunto a ver si alcanzamos algún tipo de respuesta. Y luego de hacer este recorrido, me pregunto, ¿cómo puede el trabajo social eh, y también la educación, incluyámosla, contribuir al fortalecimiento de la cohesión social en comunidades multiculturales? Porque discursos hay muchos, pero estrategias muy pocas, ¿no? O por lo menos yo he registrado muy pocas. Y me gustaría poder encontrar una respuesta junto a ustedes respecto a este tema, por dónde seguir avanzando. La otra pregunta que me surge es qué estrategias educativas serían más efectivas para promover la inclusión en contextos de diversidad cultural, ¿no? Porque quizás si construimos alguna respuesta para este tipo de preguntas, podríamos ofrecerle un camino de solución a la dificultad que muchos educadores hoy día enfrentan, porque se les vino el fenómeno multicultural encima y el sistema nunca los preparó para aquello. Y hoy día tienen que resolver como puedan. Afortunadamente, nuestros países gozan de docentes que aún conservan su vocación, que aún la mantienen desde lo más eh, supremo de vocación y no están atravesados solo por la lógica de mercado de doy en tanto me rente, ¿no? Entonces, de allí es que derivo a la tercera pregunta para compartir con ustedes, es ¿qué políticas públicas deberían priorizarse para abordar los desafíos derivados de esta superdiversidad? ¿No? Entonces, que
quiero cerrar mi presentación y este aporte al team con estas preguntas para que a ver si intencionamos por ahí en conjunto respuestas que nos permitan seguir avanzando. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Oscar. Eh, y bueno, ahora como el mismo Oscar lo planteó, se abre un espacio para responder las mismas preguntas que él planteó o plantear respuestas a esas preguntas o hacer algún tipo de intervención. Entonces, queda la palabra extendida para quien quiera participar con toda confianza. Ashley quería preguntar algo, parece. Pues está en Ashley, silencio. ¿usted quiere preguntar? Yo quería como responder como la pregunta número uno de cómo el trabajo social puede como intervenir de ahí. Yo creo que habría que partir a partir de, o sea, a partir de la política pública, mejorarla y más allá de como de cambiarla, accionar mucho más y tomarle como más conciencia mismas puedan solucionar los problemas en sí de muchas personas. Yo digo que ahí hay que como partir de raíz y accionar, realmente hacer las cosas y para poder ver un cambio, porque si no hacemos nada, no va a pasar nada y va a seguir como eh, viéndose todo con los problemas que hay. Yo digo que ese es como mi pensamiento de accionar de raíz, que son los problemas que están en las políticas públicas. Perfecto, muchas gracias, Ashley. Anaí, quien estudia educación parvularia en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Anaí, tiene la palabra. Yo estuve escuchando y todo y a la misma vez anotando y yo veo que la educación le falta mucho, sí, porque yo he visto, por ejemplo, en básica, que llega gente extranjera y todo eso y no saben cómo lidiar con esos tipos de estudiantes y aparte las leyes tampoco no les respalda a ellos, si son ilegales o legales y entonces yo lo que pienso que deberían hacer las leyes más coherentes con lo que pasa hoy en día y también con la educación para que se moldee, para que los educadores o cualquier tipo de docentes, aparte que estudiamos 5 años, deberían implementarse unas mallas más, por ejemplo, sobre lo emocional, la diversidad, cómo podemos trabajar con tipo de estudiantes, por ejemplo, la universidad nos lo da herramienta para eso y entonces deberían incorporarlo igual si quieren prepararnos para la realidad de hoy. Bien, Anaí. Perfecto. ¿Alguien Muchas quiere hacer una gracias. pregunta? ¿Intervenir? Yo tengo una pregunta. Tú hablaste, Oscar, de que habían dos grandes herramientas, la educación y el trabajo social. Sí, Yo me pregunto, ¿qué educación? Porque Chile tiene un sistema súper estandarizado de ingreso, bueno, se ha diversificado ahora un poco, ¿no? Pero bien estandarizado de ingreso a las universidades. O sea, una prueba nacional común que igual desde Arica a Magallanes, del norte al mm, sur, que se llama PAES. ¿No? En la época mía se llamaba Prueba de Aptitud Académica, soy más sí, viejito. venimos de ahí. Eh, ya. Y, pero todos los años, independiente del cambio, cuando salen los resultados, salen los rankings, los 100 mejores colegios, según ahora se llama PAE. ¿Ah? 98 son particular pagados y bien caros, y dos, uno era municipal de Ñuñoa, Augusto del Mar, y otro un particular subvencionado. Mm, Después los 100 mejores municipios, porque Chile está en una reforma, está traspasando los colegios municipales al Estado, ¿ah? A los servicios descentralizados. Entonces los lo 100 está mejores, devolviendo. claro, traspasando, devolviendo.
y, y los 100 mejores particular subvencionados, que son los que tienen la mayoría de la matrícula, cerca, casi el 60%. Y todo jerarquizado, digamos. Y uno ve una estandarización, en el caso de la educación parvularia, quieren escolarizarla, a quitarle su esencia. Entonces yo me pregunto, esa educación que vemos hoy en Chile con estos indicadores y otros más, no quiero dar la lata, ¿es herramienta de lo que hablaste tú No, o al contrario, digamos, no, es herramienta de reproducción? Entonces, también como exactamente. preguntarse qué educación. ¿Qué educación? Claro, Buena, eso buena como primero, pregunta. tengo otras Y cosas, vamos pero a partir diciendo que por eso hablaba de que el trabajo social es la herramienta que tenemos para empoderar al ciudadano y que es una forma de educar, ¿no? Al ciudadano. ¿En qué sentido? Que el ciudadano común, el ciudadano de a pie, el que tiene baja escolaridad, va a comprender en primer lugar con mucha más precisión lo que es esta multidiversidad, esta superdiversidad, va a comprender el valor de lo distinto en una sociedad que cambia. ¿Por qué? Porque el modelo, particularmente en Chile, y para nuestros colegas de Argentina, ¿no? Que se mira a Chile como con tanta admiración. Yo le decía recién enfáticamente a, a Benjamín, este traspaso de la educación municipal nuevamente a manos del Estado, los municipios le están devolviendo al Estado lo que les perteneció siempre como obligación, que es la educación de calidad, ¿no? Porque el traspaso hacia los municipios durante la dictadura civil y militar no tuvo por propósito el mejoramiento de la calidad, sino administrar un negocio y usar la educación como una herramienta de control social en los territorios. La educación fue vaciada de sentido y contenido, y más encima fue el gran elemento difusor de toda la carga ideológica que la dictadura instala. La dictadura chilena hace una revolución, y una revolución cultural, una revolución a nivel del acervo cultural, ¿no? Y la visión de mundo. Hoy día, cuando tenemos jóvenes que se han desarrollado y crecido en democracia y que repiten como verdaderos loros un discurso anticomunista, es lo que heredaron a través del sistema educacional que cercenó la educación cívica, que cercenó la historia, que la formateó a la historia sagrada y conveniente, donde desaparece el pensamiento crítico desde el aula. Fíjense, hoy día hablaba con un colega de historia y me muestra un archivo del año 1935, quedé asombrado, porque es una revista, una publicación que se llama Surco y es de una escuela primaria de la zona de Concepción, que es una ciudad al sur de Santiago. ¿Y cuál es la sorpresa? Que esa revista, Surco, era una revista de divulgación de pensamiento, dirigida por estudiantes de séptimo y octavo básico, donde esos estudiantes de séptimo y octavo básico, a través de esa revista, discutían y debatían los problemas sociales del país. Hoy día, en el siglo XXI, era de la tecnología digital, no tenemos ese perfil de estudiante. Con más información, con más comillas, conocimiento, no tenemos ese perfil de estudiante inquieto por los problemas de la sociedad. Tenemos sí estudiantes que entienden a la sociedad como su problema, es la sociedad la que le impide ser lo que ellos quieren ser. ¿Sí? Entonces, eso me lleva a decir lo siguiente, Benjamín, no la educación que tenemos hoy día, como diría Freire, nuestro gran pedagogo, no la educación bancaria, sino una educación que apela a la conciencia, no solo a lo cognitivo, también a los temas volitivos, ¿no? Porque hoy día lo que tiene la sociedad en Latinoamérica es una pérdida
acelerada de su estructura valórica, de su estructura ética, ¿sí? No digo que todo el pasado fue mejor, pero perdimos algo esencial, ¿no? Que era la construcción ética y moral del sujeto, de ese sujeto que es capaz de conmoverse con lo injusto. Hoy día la corrupción no es problema para nadie, ¿no? Pareciera. Porque en Chile, por ejemplo, que un alcalde se robe 1.700 millones no es un problema. ¿Mm? Pero sí es problema y se difunde por los medios de prensa que haya movilización en contra del proyecto minero Dominga, que va a barrer de la faz de la tierra una reserva agroecológica marítima única en el mundo. Y el problema no es que se pierda esa riqueza de diversidad natural, el debate que instalan los medios de prensa, que educa a una, más bien dice, o no educa, idiotiza a una ciudadanía completa, es la movilización social en torno al problema. Es la movilización la que genera el problema, ¿no? Entonces, esta situación que hoy día tenemos en la sociedad chilena, en particular con la debilidad de su sistema de educación, es que no está formando, sino que solo es una transferencia de contenidos. Abandonó su capacidad formativa. Los niños van al colegio a sacarse notas, a competir por un resultado, no a vivir un proceso de maduración y crecimiento humano, que era el gran eje de la educación latinoamericana. Yo me recuerdo, y seguramente tú, Benjamín, que somos más o menos contemporáneos, cuando nosotros cantábamos el himno de las Américas y cantábamos Paraguay, Chile y Uruguay, ¿no? Y la canción, que era el himno latinoamericano, decía, somos hermanos soberanos de la libertad. El sentido latinoamericano que tenía la educación en toda América Latina, hoy día ya no está más. Por eso nos vemos diferentes y nos hemos distanciado, nos borraron del mapa porque era necesario que eso desapareciera. Porque esa hermandad latinoamericana fue arrebatada por los procesos dictatoriales con la finalidad de la dominación y usaron a la educación como el gran elemento de dominación, no como estaba concebida hasta ese minuto la educación como la gran herramienta de la libertad latinoamericana, desde Andrés Bello para acá, ¿sí? Entonces, por eso es que no es esta educación la que nos va a abrir hacia esa superdiversidad, sino una educación que comience por los territorios, por el hombre común, que se organiza todavía a pesar del dolor y desagrado de muchos, todavía a través de las juntas de vecinos, de los barrios, de los clubes deportivos amateur, que a pesar de todo no cesan en tener adhesión, tener vida, ¿no? La vida de los territorios no pasa por las autoridades políticas, pasa por estas microorganizaciones. Entonces tenemos que rescatar aquello que fue muy característico de América Latina, que la educación se extendía a los barrios y se educaba bajo el concepto de lo que Freire llamó la educación popular, ¿no? Y que no era otra cosa que educar al ciudadano hacia mayores procesos de conciencia basado en el eje de la solidaridad y del amor efectivo por el ser humano. ¿Mm? No esta educación bancaria donde hoy día el profesor no es la autoridad del proceso de aprendizaje, no es el facilitador del aprendizaje, sino escasamente hoy día está reducido al rol de un pasante de contenido, escasamente al rol de niñero o niñera que tiene que cuidarle a los hijos y que tiene que colocar las notas que los padres esperan, ¿no? Estos colegios particulares subvencionados, que es bueno compartirlo para que refuerce la gente de Chile y también nuestros colegas argentinos tengan esta información. ¿Cuál es? ¿Por qué el sistema público fracasa? ¿Porque es malo? No, porque lo hacen fracasar. Porque la misma ley hace que tenga más privilegios el colegio particular subvencionado. Por ejemplo,
El colegio público tiene una malla estandarizada en su currículum. Su currícula está estandarizada y supervisada por el Ministerio de Educación. El particular subvencionado también, pero tiene la flexibilidad que puede cambiar asignatura y acomodarla al proyecto educativo. Por lo tanto, un colegio particular, en vez de tener 6 horas de matemática, como es la obligación en el colegio público, en la secundaria, decide tener 4 horas de matemática o Versión original requiere tener papá.com. 8 horas de matemáticas para que tengan un mejor rendimiento. Ya, ahí muteé, así que tienes que abrir el micrófono tú, Oscar. Entonces decía que los colegios particulares pueden acomodar su estructura curricular para priorizar la paz. ¿Sí? Los colegios públicos no pueden hacer eso. Al particular subvencionado le permiten adecuar su estructura curricular al proyecto educativo. El colegio público tiene su proyecto educativo, pero tiene que construir y desarrollar su proyecto educativo en torno a una malla curricular estandarizada. Esa inequidad provoca estos resultados absolutamente dispares, porque no está operando con los mismos recursos. Los colegios públicos no pueden recibir donaciones. Los colegios particulares subvencionados pueden tener una colección de benefactores. Y más grave aún, no se investiga quiénes son los benefactores. Por lo tanto, un colegio particular subvencionado puede recibir donaciones de la índole que sea, mientras sea una donación para la educación. Y así muchos usan estos espacios en estas mafias de blanqueo de dinero, de evasión tributaria, etcétera. Entonces no estamos hablando de un mismo sistema, aun cuando está en el paraguas llamado educación, no estamos hablando de lo mismo. Entonces, evidentemente, mientras no se corrija esa inequidad y no se opere con la verdad en este sistema, va a seguir produciéndose el mismo resultado, que cada vez va a crecer la imagen de que lo privado y lo público son diferentes, y en esa diferencia lo público es lo peor, ¿no? Porque hay un interés de privatizarlo todo, y hace mucho rato que los medios de prensa en este país, particularmente nuestro, son los primeros aliados y el bastión más importante de aquellos que necesitan privatizarlo todo para aumentar sus utilidades, ¿no? Entonces, eso en Argentina van transitando hacia allá, ¿no? Ya el primer atisbo de aquello que estoy señalando es esto de que se acaba la solidaridad, los estudiantes extranjeros todos pagan, mañana van a ser los estudiantes argentinos que van a tener que empezar a pagar todo, 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 y la educación que engrandeció a Argentina, que ha sido la educación pública, que señera en toda América Latina, que ha permitido que América Latina goce de las mejores universidades de ranking mundial, no va a haber más. Entonces, es alarmante, es muy alarmante lo que pasa en esta inequidad en educación. Scarlett, habías pedido la palabra hace rato. Hola, sí. Hola, hola. Solo para comentar que este tema, lo que tiene que ver con la multiculturalidad asociada a los procesos migratorios, es un tema que en lo personal me llama mucho, em, sobre todo considerando las dificultades que existen y tomándome un poco de las preguntas, voy a hacer el comentario. Las dificultades que existen a nivel de política pública y de cómo se implementan proyectos, programas y cómo se hace una bajada, ¿verdad? De los procesos de las políticas públicas a distintas estrategias de intervención o de acción social. Y la dificultad está, creo yo, inicialmente en que la política pública en sí misma es la expresión de una visión, ¿verdad? De cómo se observa la realidad, cómo se lee la realidad, y en función de esa visión de la realidad es que se establecen estrategias, propuestas y mecanismos de actuación. Y en esa visión actual que existe de la realidad, al menos en nuestro país, y que lo podemos ver
reflejado claramente en lo que se da en términos de relaciones interculturales, por ejemplo, con el pueblo mapuche, que ya mencionaba Oscar, y que es la realidad que al menos en la región de la Araucanía es mucho más evidente, ¿verdad? Eh, esta relación entre el Estado, por así decirlo, o las grandes instituciones, y cómo se hace una bajada hacia las relaciones interculturales en el contexto indígena, por ejemplo, nos deja ver que la visión respecto de la diversidad es una visión conflictiva, es una visión que no invita a un punto de encuentro, sino que más bien a un enfrentamiento constante entre unos y otros, y en una constante identificación del otro como un otro muy distinto de mí, un otro tan distinto de mí que requiere ser tratado también de una forma distinta. Eh, y eso genera que efectivamente tengamos estrategias que son poco efectivas. Por ejemplo, las estrategias de educación intercultural en las escuelas en la Araucanía. Hay una política que establece que todas las escuelas que tienen sobre el 20% de matrícula en mapuche tienen que necesariamente incorporar en su currículum educación intercultural, ¿verdad? Una educación intercultural muy forzada, porque intentan que la estrategia de formación en interculturalidad entre, no sé cómo, a la fuerza en un currículum que no es intercultural, primero, que responde a lógicas muy occidentales y obliga entonces a que, por ejemplo, el pensamiento mapuche se ajuste de alguna manera a nuestras lógicas occidentales de pensamiento, de formación, de educación, de enseñanza. Y genera entonces que sea una política de educación súper interesante, extremadamente necesaria, sobre todo en comunidades en las que la revitalización lingüística es esencial, ¿verdad? Y que la comunidad lo espera, pero con cero efectividad, porque los estamos forzando a los profes de educación intercultural, que son educadores interculturales normalmente no son profesores, ¿verdad?, de profesión, sino que son educadores tradicionales que se incorporan a las aulas, a las escuelas, para hacer estos procesos de formación y que tienen que llenar guías, hacer procesos de formación que no tienen que ver con la lógica cultural a la que ellos responden, ¿verdad? Por ejemplo, el pueblo mapuche, sabemos que el mapuzungún es una lengua hablada que se transfiere en el lenguaje de generación en generación. No tiene escritura, la escritura la inventamos nosotros, pero históricamente el mapuzungún no tenía escritura. Eh, y sus formas, sus sonidos, las formas lingüísticas del mapuzungún, nosotros mismos los agarramos para introducirlos a la fuerza a nuestra forma de pensamiento, de formación, etcétera, y de comprender la realidad. Entonces, ese ejemplo es súper claro para comprender el por qué, primero, estrategias que son interesantes, estrategias a las que se les destinan recursos, ¿verdad? Que son necesarias y que con la mejor de las voluntades creemos que van a ser muy efectivas para fortalecer procesos como este, son poco efectivas. Y es primero, creo, uno, porque están pensadas de forma central, ¿verdad? Yo no sé si, por ejemplo, la política de educación intercultural mapuche se pensó desde aquí con la comunidad. Lo dudo muchísimo. No, Tiene que haber sido en Santiago, oh, desde un contexto exactamente. urbano, sin considerar las lógicas rurales, sin considerar las Con lógicas expertos. culturales. Exactamente, con un comité de expertos que sabrá mucho del libro, pero Teoría. no sabe nada de relaciones interculturales Mm, locales, ¿verdad? Y si a eso lo extrapolamos a las cuestiones asociadas a las relaciones interculturales migratorias o en contexto migratorio, la complejidad se multiplica. Se multiplica tantas veces tengamos no solo nacionalidades distintas, porque ahí hay otra complejidad. Y es que la mayoría de las personas que vienen, sobre todo, por ejemplo, del mundo andino, latinoamericano, también son indígenas. mm, Y vienen con otras formas de pensamiento, otras lógicas, ¿verdad? Eh, que son muy complejas de incorporar. Tú hablabas de la inclusión, ¿verdad? Y de cómo
de la integración y de cómo se integra entonces a estas personas respecto de nuestra lógica, bueno, es muy complejo si no se considera su especificidad, si no se considera eh, todos estos espacios a los que pertenece esta persona, sus creencias, sus formas de comprender el mundo, eh, y si además, por otro lado, tenemos todo esto, tenemos a la tele todo el día asociando, si uno escucha, las palabras seguridad y migración están así, Sí. todo el tiempo. Entonces, hay que ver la política de seguridad y migración. O sea, estamos asociando a la migración problemas de seguridad de Estado. Entonces, nada de eso ayuda, complejiza mucho más las relaciones y hace que esta concepción de la migración como un macro problema que viene, gente que viene a quitarnos el trabajo, los grandes estereotipos que escuchamos cotidianamente, ¿verdad? Y que tienen que ver con que, no sé, cierta nacionalidad está asociada a cierto rubro particular, o todo eso permea en las relaciones cotidianas de las personas en su barrio y en su vecindario. Y eso afecta efectivamente a la incorporación de estrategias de política pública que sean efectivas. Entonces creo que una gran tarea que tenemos primero es eh, ser capaces de hacer un diagnóstico importante respecto del impacto que tiene, por ejemplo, la migración en diferentes ámbitos, pero específicamente en la educación. Ujú, Porque existe la creencia de que las escuelas donde hay más migrantes tienen peores resultados, por ejemplo. ujú, Existe esta concepción de escuelas guetificadas, es decir, que tienen una proporción mayor de estudiantes migrantes y que por lo tanto están en condiciones mayores de vulnerabilidad, etcétera, etcétera. Existe entonces asociada a esa la decisión de los padres y madres de no llevar a sus niños a escuelas con mayor matrícula eh, extranjera, por ejemplo, ¿verdad? Porque está sí, asociada a una condición de inseguridad, de vulnerabilidad, a una condición de peores resultados académicos incluso, ¿verdad? O sea, yo quiero que mi hijo sea lo mejor que pueda hacer y en función de eso voy a buscar la mejor escuela y esa mejor escuela no es la escuela migrante. Eh, entonces, lo primero que tenemos que hacer es tener información para poder desmitificar todo esto en primera instancia. Luego, o en paralelo, no sé en qué orden de cosas, la formación docente, una de las chicas mencionaba, es súper importante respecto de cómo abordar ciertas cuestiones, cómo trabajar en contextos de diversidad. Y si estamos hablando, aquí estamos hablando únicamente de diversidad cultural. Si a eso le agregamos las otras patitas de la diversidad, bueno, eso nos hace más complejo aún. Eh, pero cómo somos capaces de comprender el espacio en el que estamos de una forma más ¿cómo decirlo? Más amigable o más adecuada. Bueno, creo que la forma es con información certera. sí. Efectivamente, muchas gracias, Scarlett, porque en el fondo información más certera supone un ejercicio que hoy día es escaso en el sistema de las políticas públicas educacional que estén fundadas sobre procesos de investigación. Uno de los grandes problemas que enfrenta la educación chilena es que el gran instrumento que fue creado a finales de la década de los 60 como el Centro eh, de Investigaciones en Educación, el CPIP, que era como el instrumental que dotaba al Ministerio de Educación chileno de investigación que sostenía la construcción y el desarrollo de la política educacional nacional, fue jibarizado y casi extinguido. Y lo mantuvieron única y exclusivamente porque, eh, o, para ser justo, lo mantuvieron para que allí pudiera seguir desarrollándose Gabriel Salazar, Premio Nacional de Educación, pero don Gabriel fue
el gran defensor del CPIP porque fue uno de los gestores de ese centro de investigación importante, no solo para Chile, sino compartió con el resto de los centros de investigación en educación de América Latina una forma de integración a partir del saber y el conocimiento que era la educación. ¿Mm? Entonces era impresentable para la dictadura civil y militar hacer desaparecer a Gabriel Salazar, sumergirlo en el anonimato, porque él había alcanzado una relevancia de carácter latinoamericano, junto a otros grandes educadores latinoamericanos, por cierto, con el mismísimo Pablo Freire, con quien fueron muy cercanos. Entonces, eh, esa es la razón por que se mantuvo el CPIP. El CPIP, para que tú tengas una visión más amplia, gracias, era como el centro que certificaba los procesos de crecimiento y evolución pedagógica de los profesores en Chile. Vale decir, tú podías hacer una especialización en el CPIP que era de una calidad y una rigurosidad de formación equivalente a hacer una maestría, por ejemplo. ¿Mm? Y de hecho se dictaron postítulos y maestrías con ese reconocimiento y que a los profesores les permitía avanzar en su carrera pedagógica de una manera sólida. Eso no estuvo más, los jibarizaron, le quitaron los recursos, los hicieron que sus investigadores emigraran para poder sobrevivir, ¿no? Entonces, un país que deja de invertir en educación y lo maquilla para que parezca bonito, pero en realidad las arrugas las sigue teniendo y esas arrugas no expresan otra cosa que dolor e impotencia. O sea, haber transformado al educador, que era un pilar del desarrollo de la nación, que era una persona que tenía reconocimiento social por la importancia de su labor, reducido a un obrero más. ¿Mm? Ese es el gran drama de la educación chilena, en que tenemos padres y apoderados que se sienten en el derecho de ir y denostar al profesor y exigirle que cumpla la labor de cuidar a su hijo y enseñarle como que si fuera el único en la sala, ¿no? Porque consume esa persona idiotizada por el sistema de consumo, cree que la educación es un producto más que se consume como quien va al McDonald's y se compra una caja feliz, ¿no? Entonces, ese es el gran drama, porque hoy día la educación estructural y formal no nos permite avanzar en multiculturalidad, ni menos a esta apertura tan urgente y tan necesaria a los procesos de diversidad. Y en eso, Scarlett, tú tienes toda la razón. O sea, armar un currículum multicultural para dejar radicado al pueblo mapuche solo en la región de la Araucanía, eso no es una educación multicultural. Una educación multicultural es cuando se procede, como ocurrió en Nueva Zelanda, ¿no? A colocar como lengua base que aprenden todos los niños neozelandeses, que es el reconocimiento a su pueblo originario maorí. Un niño neozelandés, antes de aprender el idioma inglés, aprende maorí, porque de allí viene. Esa es su raíz. Cuando comprende el idioma maorí, comienza su educación del idioma inglés, que es el segundo idioma oficial de Nueva Zelanda, ¿sí? Pero ya ha comprendido por qué su país es como es, porque tiene raíz anclada en su cultura originaria. Y allí tienen esa educación multicultural que parte desde el preescolar, ¿no? Y el niño que aprende maorí aprende cómo se enseña el maorí en las comunidades maorí. Nosotros enseñamos frontal, enseñamos mirando hacia el profesor, ¿verdad? En el pueblo mapuche se aprende de manera circular porque es una conversación y las aulas nuestras no están hechas para hacer salones de diálogo, están hechos estructuralmente para ejercer el concepto de dominación, ¿no?
simbólicamente se expresa un superior adelante y el resto para escuchar, ¿sí? Y así se reproduce la dominación. Y el pueblo mapuche no tiene esa estructura, ¿no? Es circular, como el sol, circular como la luna, sinuosa como son los ríos, ¿sí? Gastón Sublet, que a sus 90 y tantos años este país por fin lo reconoce como Premio Nacional de Humanidades. Gastón Sublet escribió una obra maravillosa porque él se pregunta, y toda su labor como investigador fue construir esta respuesta, ¿no? ¿Por qué el pueblo mapuche no tiene sitios monumentales como lo tiene el pueblo inca con Machu Picchu o los aztecas con las pirámides? ¿Por qué? ¿Qué descubrió él? Que el pueblo mapuche en primer lugar no conocía fronteras y se extendía desde la Araucanía hasta Bariloche. Por eso tenemos mapuche en Argentina también. Y los mapuches se extendían a través de la Araucanía hasta Bariloche y de Bariloche hasta Ushuaia. Y ellos nunca, nunca, nunca sometieron a otro pueblo. Nunca hicieron de otros pueblos sus esclavos. Ellos eran gente de paz que se armonizaba con la naturaleza y son los grandes guardianes de lo monumental que es la naturaleza. Por eso no necesitan tantos elementos monumentales que lo haga sentirse una gran cultura, porque ellos son solo guardianes del gran monumento que los dioses han creado para el gozo y la vida. ¿Mm? Entonces, no es una cultura precaria la cultura mapuche como es leída desde acá, ¿no? Es una cultura que tiene una riqueza en lo simple, en lo sencillo. Ujú. Pero esa sencillez no es asociable a una mirada de mercado que entiende que la acumulación es la forma de tener un lugar en la sociedad, ¿sí? Por eso la gente consume educación como consume esto de colocarse una marca Polo o una Tommy Hilfiger, ¿sí? Como comprarse el perfume más caro, ¿sí? Entonces, tenemos un gran desafío en un cambio cultural que quizás no vamos a ver, pero sin duda que tenemos la responsabilidad ética de seguirlo impulsando. Así es que mi pregunta que nos invitaba a la reflexión precisamente no es para que no nos deprimamos porque el escenario no es favorable, al contrario, es muy adverso, pero también tiene la riqueza del gran desafío, ¿no? Porque cuando partamos de este mundo no nos vamos a llevar nada, pero sí podemos dejar grandes cosas y por lo menos si logramos dejar instalado un team que perdure en el tiempo y que sea un espacio de diálogo sobre estos temas donde mucha gente pueda acceder, informarse, educarse, ¿m? Ya habremos hecho un aporte a que esta humanidad sea mejor. Así es que nada más que agradecer la oportunidad. Gracias. ¿Quieres hacer una intervención? Hola, buenas. Quería agradecer especialmente a Oscar su aporte tan interesante, esa reflexión tan crítica y sustantiva, y también de las personas que han hecho también sus contribuciones, que me ayudan a mí a ir más al fondo de lo que significa el desafío de nuestra sociedad latinoamericana hoy. Veníamos hablando de este tema quizás más restringido en nuestros países particulares, Argentina, Chile, y ahora Oscar nos abre a la mirada pensando en esta hermandad latinoamericana y todo lo que supone para nosotros como educadores o trabajadores sociales, pensar en esa realidad latinoamericana, ¿no? No quedarnos achicadas a nuestro contexto propio solo de nuestro país, sino mirar y abrirnos al encuentro con los países latinoamericanos, que como dijo Scarlett también son los que llegan a nuestros países como migrantes, principalmente, ¿no? Los países que migran hacia Argentina o Chile son los vecinos, Perú, Paraguay, Bolivia.
Y entonces el desafío de aceptar esa diversidad, esa superdiversidad, como plantea Oscar, que es un concepto novedoso para mí, es muy grande, ¿no? Y creo que esto último que acaba de decir Oscar, de generar espacios de diálogo donde la gente pueda escucharse y formarse, es clave para superar, ¿no? Esas limitaciones de nuestro sistema educativo, bancario, de nuestro sistema educativo que intenten asimilar esa diversidad y no enriquecerse, que se asimile nuestra cultura y no abrirse y enriquecerse con el encuentro y la riqueza que trae el diferente, ¿no? Entonces, ese primer punto quería destacar y también el énfasis que Oscar nos colocó respecto a lo que es este encuentro con la humanidad del otro, ¿no? Pensar en el proceso educativo no solo como instrucción, sino como formación, que evidentemente requiere un paso para nuestro educar, ¿no? Para nuestro sistema, nuestros docentes, nuestro trabajo cotidiano. No ser menos transmisores de conocimiento, sino formar en sujetos críticos, creativos. Y un tercer punto es en esa educación formativa y no solo de instrucción, de dar instrucción y dar información, mirando la humanidad, también ir al encuentro de la humanidad del otro, que no es solo alguien diferente que yo, sino que también tiene la misma humanidad que yo tengo, ¿no? De manera tal de superar el riesgo de absolutizar la diversidad y no reconocer en el otro un otro yo. O sea, un otro yo que tiene los mismos deseos, las mismas exigencias humanas que yo tengo. Entonces, el deseo de ser feliz, de ser amado, de justicia, de ser educado con justicia, de formarse y realizarse humanamente, que yo tengo, también lo tiene ese otro que viene a mi encuentro, que migra, que forma parte de mi cultura y que quizás no lo acepto, ¿no? Entonces, creo que es un gran desafío en ese encuentro con la superdiversidad encontrar la humanidad, salir al encuentro de la humanidad del otro, que es mi propia humanidad, es mi misma humanidad. Y eso también nos va a generar como una clave de mirada diferente, ¿no? No es el extraño enemigo, a quien odio porque me quita trabajo, como decían, sino es otro que viene a mi país, viene al encuentro, que forma parte de mi realidad y que tiene las mismas exigencias que yo tengo. Así que bueno, agradecida por esta ocasión de diálogo y de enriquecerme con este team, este segundo team. Muchas gracias, gracias. Muchas Súper. gracias. Si hubiera otra pregunta, si no, en honor al horario, podríamos ir, pregunta, intervención, ir cerrando. Ha sido un gusto. Tengo dos cosas que comunicar. La primera es que ya tenemos la tercera sesión de Team programada. Va a exponer la profesora Scarlett Aury y va a ser el día miércoles 12 de marzo a las 3:30. Miércoles 12 de marzo a las 3:30. ¿Ya? Ella va a exponer sobre interculturalidad y migración. ¿Mm? Después. Lo importante es, Carles, de si nos pueden mandar días antes, ojalá el primer día de marzo, cuando supone que uno vuelve a trabajar, un texto, sea tuyo o de otra persona, que sea como referencia a lo que tú vas a trabajar, para poder llegarlo idealmente leído o que quede como lectura complementaria a la presentación y al diálogo que exista, ¿ya? Ok. Eso. Ya, les voy a pedir a Anaí, Martina y Valentina si alguna de ellas puede prender la cámara y para poder sacar una foto final. Ahí Anaí la está prendiendo, la prendió. Martina y Valentina Reyes pueden prender la cámara. Ahí la prendió Martina. ¿Y Valentina Reyes puede o no puede? Avise. ¿Está o no está? Eso, Germán, póngase también usted para que se vea. No puede, dice Valentina Reyes. Oscar, ¿tú puedes sacar la foto y la mandáis, me la mandáis después, Sí, porfa? perfecto. Ya, Muy bien. Ahí va. Ya. Ahí está. Ya se la envío. listo. Que Nos esté muy bien. despedimos y seguimos en contacto. Que estén muy bien. Buen descanso Igual, para los que vamos a chao, tomar chao. vacaciones pronto. Que Que estén esté muy bien. bien. Chao, Chao, chao. chao. Chao, gracias. Chao, 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 chao. chao.